El Diván de Chus es un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. Nada nos paraliza más que el miedo, incluso podríamos decir que es el peor de todos nuestros males. Por eso nos dicen que si queremos superar nuestros miedos debemos enfrentarnos a ellos. Bueno, vamos a continuar esta charla que habíamos dejado en un directo que realizamos con una paciente tuya, Chus. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Elena, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos a continuar hablando de los miedos porque pudimos comprobar en ese directo que es un tema que preocupa mucho, pero que tiene fácil solución, entre comillas, siempre y cuando sepamos o aprendamos a gestionar esas herramientas que a través de la terapia podemos aprender como nos demostró Marina, que es una mujer que dice ser otra persona a raíz de haber hecho terapia y además que se le notaba un brillo muy especial. Yo insistí en el directo en esto porque ella estaba encantadísima, se la veía como exultante y con una autoestima por las nubes. Entonces, todo eso me gustaría que lo reflejáramos también en este nuevo episodio del Diván de Chus, pero por si acaso hay personas que no han visto el directo, se lo recomendamos en cualquier caso. Vamos a recordar, Chus, cuál es el origen de los miedos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos acompañan siempre esos miedos? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. El miedo no existe. El miedo es un fantasma que está en nuestra imaginación. En el directo lo podéis ver, que he sacado yo un fantasmita que me han regalado aquí en la consulta, que tiene una luz interior. La luz se enciende y se apaga a voluntad. Quiero decir que yo le puedo dar vida a ese miedo o quitársela. ¿Cómo le doy vida a ese miedo? Cuando me identifico con el miedo. Si yo considero que lo que me dice el miedo es correcto, yo me hago igual a ese miedo. De hecho, identificarse es una palabra que significa hacerse igual a. Entonces, si yo me identifico con lo que me dice ese miedo, por ejemplo, pues no vas a poder subir en un ascensor porque se va a hundir. Entonces, pues ya no me subo porque obviamente me lo creo. O no vas a poder. El miedo siempre es limitante, siempre es negativo y si yo me lo creo, pues entonces entro al trapo de ese miedo siempre desde una perspectiva absolutamente pesimista y negativa. Un miedo nunca va a sacar lo mejor de mí, evidentemente, va siempre a ponerme entre las cuerdas de mis propios límites si yo me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Pero el miedo es importante que la gente sepa que no existe en la vida real. El miedo del que estamos hablando. Hay otro miedo que es el miedo real. Pues miedo, no sé, yo qué sé, pues si vivo, por ejemplo, tengo una paciente que vive en México, continuamente hay corrimientos de tierra, entonces ella tiene que hacer un trabajo para superar eso porque es un miedo real. O sea, cada 2x3 hay temblores. Vale, ahora, si yo me estoy imaginando entre temblor y temblor que va a haber un temblor cuando no hay temblor, ese es ese miedo imaginario que es del que estamos hablando, que suele ser el motivo principal de consulta. ¿Tiene que ver el tener esos miedos con una baja autoestima? Sí, tiene muchísimo que ver. Estos son presuposiciones negativas que hace mi mente, como dice una paciente mía, mi mente piensa como que la mente es una cosa separada de mi cuerpo y en realidad la mente debe de pensar lo que yo quiero que piense. O sea, el objetivo es que yo he de dirigir a mi mente para que juegue a mi favor, no para que juegue en mi contra. Con lo cual, todos esos y si hay un corrimiento de tierras, y si mañana, no sé, llueve, o estoy viendo un avión ahora que va por ahí, entonces no me puedo subir en el avión, que es un miedo que tenía una paciente mía. Porque no me puedo escapar y como yo le decía, ¿a dónde quieres ir? Cuando vas ahí en el aire a 25.000 pies
Entonces, siempre son presuposiciones negativas, futuribles negativos. ¿Y es verdad que hay personas que tienen miedo a dormir por si se mueren estando dormidas? Sí, hay algunos miedos que son endémicos, naturales, son consustanciales al ser humano. Uno de ellos es el miedo a la muerte. Porque claro, ¿qué pasa cuando me muero? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Hay personas que son religiosas y cuando te adhieres a algún tipo de doctrina, estas dudas se resuelven. El resto de los mortales, cuando me planteo qué pasa, que hay vida más allá de la muerte, no me muero, aquí se queda todo, pues lógicamente, y saber con certeza que para allá vamos todos tarde o temprano, pues eso produce al menos una cierta sensación de inquietud. Por eso el tema de la muerte a partir de una mediana edad es algo que deberíamos de trabajar con nosotros mismos porque, bueno, se nos viene dado culturalmente en función del país donde vivamos, pues que la muerte es igual a una serie de cosas. Y la oscuridad es un poquito lo mismo. La oscuridad es, en la ausencia de luz, cabe todo tipo de fantasmas. Entonces, de hecho, por ejemplo, los niños es muy típico que tengan miedo a la oscuridad, precisamente porque como no ven la realidad, se imaginan. Según lo que haya en tu imaginación, pues te imaginas cosas estupendas o no estupendas. Evidentemente, una persona, cuanto más pesimista sea, ¿qué va a ver en esa oscuridad? Pues va a ver todos los fantasmas del universo. Una persona que sea optimista, pues hay oscuridad y simplemente se duerme y listo, calisto. Y se puede imaginar absolutamente cualquier cosa bonita, agradable, cosas que le ayuden a relajarse y a dormir, que en ese momento es de lo que se trata. Pero una persona negativa, una persona pesimista, una persona victimista, depresiva, pues evidentemente utilizará la oscuridad para darle chance a todos sus miedos del mundo, insisto, imaginarios. ¿Y qué repercusión tiene en una persona que está dominada por los miedos, por distintos miedos? ¿Qué repercusión tiene su entorno más cercano sobre esa persona o viceversa? ¿Cómo repercuten los miedos de esa persona en su entorno más próximo? Pues hombre, con la que convive. Sí, cuando una persona tiene miedo está sesgando su vida, está limitando su vida, porque yo no puedo. Mira, por ejemplo, tengo una paciente que me comentaba que continuamente se comparaba con los demás, entonces se sentía inferior, dudaba, tenía sensaciones de falta de valía, todo esto le llevaba a fracasar profesionalmente y personalmente, por ese miedo a decepcionar, a tomar decisiones, a socializar, con lo cual se aislaba, no sabía poner límites a los demás, no sabía comunicarse adecuadamente, no decía lo que pensaba, sino simplemente se mantenía en lo que yo denomino el síndrome del bienquedismo, que es que yo utilizo todo, me callo y aguanto para quedar bien, para no tener conflictos, para no complicarme la vida, cuando la gente debe de pensar que el conflicto es como la muerte, es consustancial al ser humano. Estamos aquí en esta selva que yo le llamo vida y en esta selva hay mucho tipo de animalitos. Entonces yo me puedo llevar muy bien con los delfines y muy mal con las arañas, pero me tengo que llevar con todo hijo de vecino y no quiere decir que yo me tenga que callar aquellas cosas que no me gustan por miedo a tener un conflicto, por miedo a decepcionar, porque entonces yo me convierto en una marioneta de los demás y voy a ser una persona profundamente infeliz. En mi trabajo pensaré que no valgo, que nunca es suficiente, me volveré una persona muy perfeccionista, con un nivel de autoexigencia muy elevado. Esto te lleva a la frustración absoluta, porque el perfeccionismo no existe. Entonces, pues provoca un nivel de vida muy lastrado a todos los niveles, porque la asertividad es cero, con lo cual la personalidad propia deja de existir. Antes me comentabas el miedo a dormir, también le pasaba a esta persona. Me decía una chica, tengo miedo a dormir por si me muero, ¿vale? Que es lo que antes comentábamos, ¿no? Tengo miedo a dormir por si me muero. Como morirme es una cosa que yo no la voy a poder controlar porque cuando te toca, con lo cual esta chica pues la llevaba a estar con la luz encendida toda la noche y lógicamente llegó a padecer de insomnio. Aquí la gente consulta siempre, el motivo de la consulta puede ser el insomnio, pero detrás
debajo del insomnio hay un montón de cosas, ¿no? Es un poco el iceberg este que yo he comentado alguna vez, ¿no? Que la punta del iceberg, esa es el motivo de consulta, pero realmente esa punta está sustentada por un montón de estructuras psicológicas deficitarias que hay debajo, ¿no? Decías, me ha llamado la atención lo del síndrome del bienquedismo, es que la figura del bienqueda es muy habitual, pero no sé si tiene que ver con no querer complicarse la vida y no querer crear conflictos con los demás. Es decir, bueno, yo me callo, yo no digo nada, pero yo luego voy a lo mío y no protesto, no doy mi opinión, no digo lo que yo pienso y no me muestro disconforme con lo que sea por no crear un conflicto. Claro, sí, eso tiene que ver con esto totalmente, pero con matices. Quiero decir, si yo no doy mi opinión, siempre cuando una persona no da su opinión, lo que tú dices, ¿no? Por miedo a crear un conflicto, tener un desacuerdo, que la otra persona se enfade, etcétera, etcétera, normalmente esa persona se calla y se aguanta. Ese verbo que yo detesto, que en mi consulta está totalmente prohibido. Aquí no se aguanta nada. O sea, el aguantar es lo peor del mundo. Como dicen algunas mamás mayores, ¿no? Cuando vienen aquí con las hijas y a lo mejor la hija se quiere separar y dice la madre, ay, es que la generación de ahora no aguantáis nada. Le digo, señora, es que no hay que aguantar. Claro. O sea, hay que disfrutar y cuando una persona no disfruta hay que resolver los conflictos y para resolver los conflictos hay que enfrentarlos, que esto es lo que hacemos aquí en la consulta. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo miedo a crear un conflicto porque no tengo la suficiente autoestima, no creo en mí misma, no confío en mi criterio o simplemente no tengo criterio propio, porque si yo nunca manifiesto mi posicionamiento, al final ya no sé ni quién soy, ni qué pienso, todo me vale y todo se reduce a haya paz. Esa paz de la que me hablan en consulta que me pone los pelos de punta porque es una paz falsa, falsísima como la falsa moneda, o sea, horrible, haya paz. Otras señoras que dicen, ay hija, lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Hablando de las parejas, que yo es que flipo en colores. Vale, entonces, ¿el síndrome del bienquedismo se puede mantener? Pues mira, no se puede mantener. No se puede mantener porque yo tengo aquí personas de muchísima edad que vienen muertas de asco precisamente por este síndrome del bienquedismo, porque se han pasado toda la vida siendo una marioneta social o familiar de lo que es socialmente deseable. De hecho, no sé si te habrás dado cuenta algunas veces que la gente mayor, ya bastante mayor, como diría mi madre, ¿no? De la tercera edad, de la cuarta o de la quinta. Creo que sé lo que me vas a decir, a ver. Hacen y dicen lo que les sale de los cataplines. Y además, a veces, de una manera un poquito salvaje. Pues yo a mi madre tenía que decir, y tú calladita, porque mira esa, mira la otra. Madre mía, pero se habrá visto, pero ya, no sé qué. Ya, no, yo me refería a otro asunto. La situación, teniendo en cuenta lo que tú dices, esa manera de ser y de callar y de aguantar que han tenido por educación durante toda su vida, llega un momento en el que a lo mejor enviudan y ven el cielo abierto y dicen, claro, qué a gusto estoy. ¿Pero por qué? Pues porque no se han dado, no han querido tomar esa decisión antes y una vez que enviudan, que se quedan solas, que se ven solas viviendo consigo mismas y están tan a gusto y reconocen que están, bueno, pues que nunca han estado tan bien. Pero eso es tristísimo, el tener que llegar a cierta edad, ya a edades muy avanzadas para vivir así de esa manera, ¿no? Sí. Por haber aguantado. Claro, esto es una cuestión cultural, como tú bien decías, que a las mujeres se nos ha inculcado. Y eso es lo que justifica que la mayor parte de las mujeres, cuando enviudan a una edad avanzada y tú le planteas, ¿y usted tendría otra pareja? Dice, ¿yo? Volver a complicarme la vida. Vamos, hombre, con lo feliz que estoy. Que aguante otro su madre. Cosa que no ocurre en el caso contrario. Que ellos sí que enseguida buscan otra Claro, pareja, porque ¿no? Ellos también han sido adoctrinados y educados para necesitar una mujer a su lado, necesidad que refuerza también la mujer, que les hace bastante inútiles en mujeres de esa, porque claro, te hago la maleta, te hago la comida, te hago todo, te tal, te cual, y el otro de repente se queda sin la colega, la amante, la chofer, la cocinera y tal, y dice, bueno, necesito material de sustitución, porque realmente aquí el amor importa bastante poco, es algo instrumentado.
Pero fíjate, respecto al síndrome del bienquedismo hay cosas muy importantes que hay que saber. Cuando una persona aguanta, se pone una cremallera en la boca y no dice lo que piensa, por miedo a ese conflicto. Pero ¿qué pasa en su interior? Lo que ocurre en su interior es que ese mal rollo que se le queda, porque claro, yo me pongo la cremallera en la boca de algo que me incomoda, me enfada, me disgusta. Yo ahí estoy segregando cortisol, adrenalina, pero no lo dejo salir. Cierro la boca con una cremallerita, ¿vale? Entonces esto se me queda dentro. No es que cierro la boca y me olvido, que esto sería el típico pasota. No. Estamos hablando de la típica aguantadora, y digo aguantadora porque hay muchísimo más género femenino en esta historia, ¿vale? Entonces yo me quedo con este mal rollo y ahí eso aumenta el victimismo, lo que yo estoy sufriendo en silencio, aumenta el chantaje emocional, porque claro, al otro no le digo nada, pero probablemente deja que se queme la comida una semana seguida, porque no lo soporto, porque esto me tiene hasta el gorro. O esta gente que está sin hablar, a lo mejor a su pareja y a sus hijas, días, que a mí eso me parece un maltrato absoluto, me parece un ninguneo, una falta de respeto que no se merece nadie este tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo que es más importante es que uno no expresa lo que piensa por evitar un conflicto y al final callándose lo tiene y por partida doble, porque el que aguanta tarde o temprano va a explotar. Claro. Y explotará de la peor manera en el momento menos oportuno y a lo mejor ni siquiera con quien no tiene que hacerlo. Simplemente tú pasabas por allí, le pisas el pie y ¡fum! La olla a presión explota. Uh-huh. Entonces, al final, queriendo evitar un conflicto, se tiene conflicto por partida doble. Y además, el tragarte todas estas emociones hace que te enfermes. Hay muchísimos problemas de sobrepeso que vienen por ahí. Muchos problemas de faringitis que vienen por ahí, porque es como que te pones ahí un collar como los perros en la garganta y toda esa energía que te sube de las tripas, como dice una paciente mía, al llegar a la garganta la cortas, cierras la boca y te tragas tu porquería, ¿vale? Y todo esto lo diriges en tu contra. Entonces son personas, digamos, que se inflaman, entre comillas, internamente. Y hay muchos problemas de sobrepeso que vienen por ahí. Muchísimos problemas mandibulares de gente que aprieta el músculo masetero, sobre todo el bruxismo, viene por ahí, que es un síndrome de ansiedad y que está tratado por los dentistas poniéndote una férula para que no rechines los dientes. Eso está muy bien, pero si tú no trabajas lo que provoca ese bruxismo, que es un problema de ansiedad, pues seguirás rechinando los dientes toda tu vida. O sea que hay este síndrome del bienquedismo tiene muchísimos correlatos y consecuencias negativas físicas, mentales y sociales. Bueno, pues a lo mejor convendría dedicar un episodio del Diván de Chus a este síndrome del bienquedismo. Sí, me gusta. Que no existe, señores, ¿eh? No lo busque. No. Esto me lo he inventado yo. El bienqueda sí. Hablamos coloquialmente, mira, ese es un bienqueda o un malqueda. Pero bueno, está bien, no existe, pero todos hemos entendido en qué consiste el tema. Oye, estoy acordándome de Marina en el directo y de esas herramientas que a través de la terapia había aprendido a manejar y a controlar. Me gustaría que nos contaras algunas de ellas. Es decir, cuando una persona, como en el caso de Marina, viene a terapia con esos miedos, ¿qué tipo de herramientas? No sé si hay herramientas comunes a esta situación ante el miedo o a cada persona y dependiendo del miedo se utiliza una herramienta o no. ¿Cómo es? Bueno, primeramente hay que hacer un análisis terapéutico del caso. Aunque el miedo sea el mismo, por ejemplo, miedo a conducir, no es el mismo miedo en todas las personas. O sea, los miedos tienen una relación directa con las características de personalidad de ese sujeto. Puede ser un miedo fundamentado porque has tenido un accidente hace algún tiempo. Puede ser porque las características de tu personalidad hacen que seas una persona bastante miedosa en general y luego desarrollas miedos particulares. O sea, depende de muchísimas variables, no las vamos a decir aquí. Por eso, en el tratamiento psicológico de los miedos es muy importante no utilizar protocolos estandarizados, sino hacer tratamientos que sean muy, muy particulares y muy individuales. Esto es muy importante.
Pero en general podemos decir que los miedos, de lo que se trata es de observar el miedo, ¿vale? Yo observo el miedo y pongo el foco en mí, en cómo me hace sentir esa situación. O sea, no me identifico con el miedo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el miedo realmente lleva a identificarte con eso que temes y te lo atribuyes a ti, ¿vale? El otro día mencionábamos en el directo la película del Sexto Sentido, cuando el niño enfrenta su miedo, o sea, se pone delante de su fantasma y le dice ¿qué quieres de mí?, ¿no? Esto es una desidentificación. El miedo está allí, yo estoy aquí. Y pongo el foco en mí, no pongo el foco en el miedo. En el momento que pongo el foco en mí, identifico ese miedo, qué me quiere decir o qué no me quiere decir, pero no entro al trapo de ese miedo. Cuando pongo el foco en mí, yo lo que tengo que saber es yo qué quiero, qué pienso, cómo me veo. No hablo en boca del miedo, sino hablo en boca de mi persona. Pero claro, hacer esto, que parece así una formulita muy estupenda, es un proceso complicado porque la mayor parte de la gente ni se conoce a sí misma, ni conoce estos procesos de identificación, simplemente sabe que tengo un miedo, por ejemplo, un miedo a volar, antes decíamos, y ese miedo limita mi vida. ¿Por qué? Porque no puedo viajar, tengo a mi familia asfixiada porque no podemos ir a ninguna parte. O sea, los miedos limitan. Yo me acuerdo que mis hijos, mi hija sobre todo, que ha viajado mucho a edades bastante tempranas, yo siempre le decía, precaución siempre, miedo nunca, porque el miedo te tira para atrás, el miedo te hace débil, el miedo te dice tú no puedes, ¿vale? Y sin embargo en la vida, para adelante como los de Alicante, hay que ir siempre pues con tus herramientas, pero para adelante. Entonces, en ese momento estarás lo suficientemente fuerte para observar esto que te pasa, que esto que te pasa es un miedo, porque hay personas que piensan que tienen algo. Es que tengo un problema neurológico o tengo una depresión o tengo... Bueno, puede existir, pero la mayor parte de las veces son trastornos de ansiedad. Entonces hay que identificar esos miedos para saber qué te está queriendo decir ese miedo. Porque es que todo esto es un poquito complejo. Muchas veces también utilizamos a los miedos para limitarnos a nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a viajar o tengo miedo a salir, probablemente yo sea una persona que quiero quedarme en la zona de confort, pero no lo sé. Y ahí estaríamos hablando de otro tipo de cosas. Pero para el tratamiento de los miedos hay que hacer un estudio muy exhaustivo, identificarlos, cuantificarlos, cualificarlos, le ponemos nombres, hacemos dibujos y una persona llega a hablar con su miedo como yo ahora estoy hablando contigo. Bueno, y entonces, fulanito, ¿qué me estás diciendo hoy? Que no voy a poder coger el coche. A ver, ¿por qué no voy a poder coger el coche? ¿Cuál es el problema? Pero claro, enfrentarse así a un miedo, la mayor parte de las veces ves un fantasma y echas a correr. Pues esto es igual. Nos decía Marina, y ya vamos terminando, nos decía que gracias a que ella había hecho el tratamiento completo, la terapia completa, sí, podía haber aprendido esas herramientas. Es decir, que al margen de la situación de cada cual, yo creo que lo suyo es hacer la terapia de principio a fin. No empezar con prisas, a ver, ¿y cuánto me va a durar esto? No, es que todo lleva su proceso, ¿no? Es un proceso que lleva un tiempo considerable. Y que nunca... Sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo terminas, ¿no? Por lo general. No, porque, a ver, yo que hago terapia habitualmente, yo tengo mis supervisiones, porque lógicamente entiendo que un psicólogo clínico, además de tener una excelente titulación y una estupenda experiencia, debe de estar reciclado él a sí mismo o a sí misma, en este caso, y haber hecho su terapia. Yo nunca me he planteado, ¿y cuánto tiempo dura esto? Es que francamente no lo sé. O sea... como yo le digo a mis pacientes, yo voy detrás de vosotros. Yo no puedo achucharte para acabar antes porque esa persona se va a brotar, o saturar, con lo cual no es adecuado. El tiempo lo marca siempre el paciente, ¿vale? Lo que hay que hacer es evolucionar sin prisa pero sin pausa, llevar un buen ritmo, y esto sí se puede saber. Pero si la finalidad es buena, yo no sé cómo vas a ir tú, si muy rápido, muy deprisa, pero más lento, pero francamente es que esto da lo mismo. Sí. ¿Qué más da?
Vamos, si te parece, a las conclusiones de... podríamos hacer unas conclusiones relacionadas con el directo que hicimos con Marina y con este espacio que hemos dedicado en el podcast al miedo. Uh-huh. Y finalizamos, si quieres, el episodio. Perfecto. Pues mira, yo tengo aquí una nota de ella que me escribió una carta cuando terminó la consulta. Como va dirigida a mí, lo puedo comentar en público. Ella me decía que se había dado cuenta que uno de sus mayores objetivos era conocerse a sí misma, lo que antes decíamos, ¿no? Dice, conocerme a mí misma, saber qué quiero, qué me gusta, con quién y cómo me siento bien. Tener mis tiempos y espacios para el trabajo, para el ocio, para el autocuidado, escucharme y sobre todo tener un cambio de actitud. Se preguntaba, ¿cómo es ese cambio de actitud? Y dice, antes buscaba la aceptación de los demás, ahora busco mi aceptación, mi aprendizaje diario, disfrutar. Hablo con todos, no me comparo con nadie, mantengo conversaciones y miro a la gente a los ojos. Quiero hacer muchas más cosas, disfrutar. Continuamente tengo ganas. Me di cuenta de que el miedo me lo impongo yo sola. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, decía su miedo. En ese momento me paralizo por esos pensamientos. No voy a descubrir nada nuevo si pienso así. No soy libre porque me quedo en mi zona de confort. Me gusta tomar todo esto como un aprendizaje. Si no intento hacer cosas nuevas, me quedo estancada en la vida. Y quiero sentirme libre, ver, experimentar. Yo tengo el mando, que esto del mando me gustó muchísimo, ¿no? Dice, yo me he construido mi propio mando para modificar cómo quiero que me salgan las cosas. Y este mando está compuesto de cosas, pensamientos, sentimientos que me salen del corazón. Esto es lo que quiero y deseo hacer. Estoy creando mi propia escultura, mi nuevo yo, y me siento muy ilusionada. ¡Uy, qué bonito! Me encanta ese texto. Es verdad que viéndola y escuchándola en el directo sacabas esas conclusiones. Sí, daba gusto escucharla, porque además que la veías con una seguridad en sí misma brutal, que nos contaba en el directo además el miedo que tenía solo de ir a trabajar. Sí. Es que le entraba pánico. Y en cambio, ahora domina la situación y no se le pone nada por delante. Es una chica muy joven, Marina, pero es verdad que eso es aplicable a cualquier edad. A cualquier edad, porque a cualquier edad nos puede entrar el miedo que sea. Es que la edad en esto, de verdad, en lo psicológico, la edad no es importante. O sea, es importante en el sentido de que a mayor edad, si tienes una conducta disfuncional, tienes más callo, lógicamente. Y al tener más callo, pues probablemente el tratamiento sea un poquito más intenso. Pero las estrategias terapéuticas son las mismas y de verdad que es que lo único que se necesita es que esa persona quiera cambiar, nada más. Yo tengo pacientes de 80 años y alucinas porque esa gente dice, mira, no me queda demasiado poco tiempo de vida y aquí rapidito no podemos perder el tiempo porque yo me quiero poner las pilas y aunque solamente sea, quiero morirme en paz. Pero paz de la buena, no paz de esta del principio de haya paz, pero mentira más gorda. No, esa paz no. Y Marina yo creo que ahora está en paz, es una tía que se come el mundo, súper ilusionada, ha mejorado muchísimo la relación con su familia, con su novio, con su trabajo. ¿Pero por qué? Porque ha mejorado la relación con ella misma. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los protagonistas de nuestra vida. Y hasta que no lo veamos así, mal nos va a ir. Pues no me parece mejor colofón que ese. Somos los protagonistas de nuestra vida. Muchas gracias, Chus González, y hasta la próxima. Pues gracias a ti y a todos los escuchantes. Adiós. Si te ha gustado este episodio de El Diván de Chus, puedes compartir y comentar en tus redes sociales. No olvides suscribirte en tu canal de podcast favorito para ser el primero en escuchar cada nuevo episodio. Y también lo tienes en mariajesusgonzalez.com.